¿Cuál es el auténtico mensaje? Siempre que encuentro a un gerente espléndido, encuentro a un grandioso escucha. Alguien que es capaz de usar sus oídos y sintonizarse realmente. Siendo gerentes, ¿cómo podemos convertirnos en mejores escuchas? El Dr. Lyman Style, uno de los expertos mundiales en el campo de escuchar, dice que escuchar depende de nuestra buena voluntad y nuestra habilidad. Como gerentes, la buena voluntad obviamente es el factor de motivación. ¿Queremos oír? Necesitamos sintonizarnos y entender cuán importante es para nosotros, en nuestros papeles como gerentes, el ser buenos escuchas. Sin embargo, la habilidad es algo que podemos mejorar. Existen 6 formas de mejorar nuestra habilidad para escuchar. La primera, asumamos la responsabilidad de escuchar. Asumamos la responsabilidad de escuchar en el proceso de comunicación. Normalmente pensamos que la persona que habla es la persona responsable de la comunicación, pero debemos escuchar particularmente como gerentes y concentrarnos en lo que están diciendo, detenerlos de ser necesario, pedir que hagan preguntas para cerciorarnos de que el proceso de comunicación llegue a su fin. Número 2, busquen los momentos en que escuchen algo valioso. Siempre me sorprende al estar con el público que de vez en cuando alguien empieza a escribir. ¿Qué están escribiendo? ¿Escucharon algo que les pareció de valor en ese momento? La próxima vez que estén escuchando algo, piensen, ¿qué puedo encontrar de valor para mí en términos de lo que se esté diciendo que pueda serme de utilidad? El tercer consejo: hagan anotaciones. Es sorprendente todo lo que ustedes pueden recordar cuando hacen anotaciones. Si jamás revisaran sus anotaciones, aunque yo les aconsejaría que lo hicieran, si jamás revisaran sus anotaciones, los psicólogos nos dirían que el acto en sí de escribir nos ayudaría a no olvidar. El cuarto consejo podría ser el más poderoso de todos. Programen informar lo que están escuchando. Imaginen por un momento que tuvieran que preparar un informe de lo que se ha dicho. Ustedes estarían escuchando con mucha atención, ¿no es así? Es probable que hicieran anotaciones, estarían pensando en el contenido, en términos de cómo iban a preparar ese informe. En cualquier entorno, al escuchar como gerente, digan, debo preparar un informe sobre esto. Eso les servirá como motivación para concentrarse. El quinto consejo: cuando haya distracciones en el proceso de escuchar, regresen al contenido. Un buen escucha comprende que van a existir distracciones. Siempre las hay en un entorno al escuchar. Pero cuando se presentan esas distracciones y cuando se apartan del contenido, deben volver al contenido. Por ejemplo, ahora podrían estar diciendo, Jim va un poco lento en este punto y estoy distrayéndome. Si ese fuera el caso, revisen los puntos que hemos mencionado, pero apéguense al contenido. Lo sexto y último que pueden hacer para aumentar su habilidad para escuchar es identificar y utilizar la estructura. Lo que encontramos cuando la mayoría de las personas hablan es que utilizan una forma estándar de presentar sus ideas. Puede ser enumerándolas, pueden elaborar relaciones, pueden remarcar puntos o pueden pintar un cuadro. Muchas personas hablan en términos de pintar un cuadro. Si se concentran en lo que la otra persona está presentando, será toda la diferencia del mundo. Muchas personas usan la causa y efecto como un ejemplo. Les dirán, aquí está el problema, aquí está la causa, aquí está el efecto. Intenten concentrarse en la estructura que el otro individuo está usando. Ustedes saben que el Señor nos dio 2 oídos y una boca. Como gerentes, si queremos ser efectivos, debemos utilizarlos en la misma proporción. Los desafío a concentrarse en las habilidades para escuchar. Pero existe otra forma de escuchar, además de utilizar nuestro oído. Podemos usar nuestros ojos, porque el lenguaje corporal se convierte en un medio extremadamente importante para entender
lo que la otra persona está pensando o sintiendo. Lo más interesante es que leemos el lenguaje corporal mejor de lo que imaginamos. Al observar esta imagen, ¿cómo marcha esta discusión en particular? ¿Cómo ven a las personas al extremo derecho de la página? Pueden identificarlas de inmediato. Se sienten confiadas, se sienten bien, ¿no es así? Lo observamos en la ciencia del lenguaje corporal. Y lo interesante es que no estamos viendo movimiento, solo observamos sus posiciones. Y gran parte del lenguaje corporal depende del movimiento. Observen el extremo izquierdo. Esas personas enfrentan problemas, no hay duda al respecto, y ustedes lo comprendieron rápidamente. ¿Se dan cuenta todo lo que saben sobre el lenguaje corporal? Es algo importante. Albert Moridian realizó un estudio recientemente y descubrió que había 3 elementos que determinaban la comunicación cara a cara. En primer lugar, las palabras que se seleccionan. En segundo lugar, la forma en que esas palabras se pronuncian, la calidad verbal de las cosas, las pausas, los tonos, la inflexión. Existe una enorme diferencia entre el primero y el segundo. Les daré un ejemplo. Yo podría decir, yo no dije, Butch se robó el dinero. Yo podría decirlo de formas muy diversas. Yo no dije que Butch se robó el dinero. Yo no dije que Butch se robó el dinero. Yo no dije que Butch se robó el dinero. 4 formas distintas. 4 significados totalmente distintos basándose en la forma en que se pronunciaron las mismas palabras. Como gerentes, necesitamos analizar la forma en que nos comunicamos, basándonos en lo que decimos. La tercera forma de comunicarnos de persona a persona es a través del lenguaje corporal. Si hubieran dado un porcentaje a cada una de estas, y es lo que el estudio trató de averiguar, ¿qué parte de la comunicación persona a persona fue transmitida por cada uno de estos elementos? Quisiera saber lo que anotaron. Es muy interesante encontrar que el 7% fue para las palabras que elegimos. El 38% para la forma en que se pronunciaron esas palabras. Y el 55% para lo que el individuo estaba haciendo con su cuerpo mientras lo decía. Tomemos 2 ejemplos de lenguaje corporal y busquemos la forma de entender mejor lo que está pasando. Me agrada usar un ejemplo en grupos más grandes. No lo haré aquí, pero permítame decirles lo que hago. Normalmente llamo a un caballero de la última fila. Le digo que se acerque y le pido que se pare al frente. Yo me hago a un lado y digo, vamos a usar a este caballero como un ejemplo de lenguaje corporal. Todos los ojos se concentran en el pobre individuo que está aquí. Y yo les pregunto, ¿cómo está parado? ¿No está parado en la típica posición de la hoja de parra? ¿Por qué se para en esa forma? Tal vez existen 2 razones. Para empezar, cuando lo llamé mientras él caminaba, pensó, ¿será posible que...? Esa no es la razón del lenguaje corporal. La razón del lenguaje corporal, según nos indican los psicólogos, es que cuando nos sentimos incómodos, nos paramos en esa posición de hoja de parra. Observen lo que pasa con un cambio muy pequeño en esta posición, de tener las manos al frente a colocarlas atrás. ¿Recuerdan al director de la preparatoria? ¿A su comandante en jefe? ¡Oh, qué cambio se ha presentado en mi conducta solo por colocar las manos al frente o colocar las manos atrás! Existen 2 razones por las que estudiamos el lenguaje corporal. Una, obviamente, es entender, y tal vez lo más importante es entender cómo está pensando la otra persona y lo que ella está sintiendo. Es algo tan importante y podemos saberlo por la posición de su cuerpo, pero la segunda razón también es importante. Como gerentes es necesario que pensemos en esto. Existe un efecto directo en la posición corporal que asumimos y cómo nos sentimos. En otras palabras, si ustedes asumen una posición corporal segura, tenderán a sentirse seguros. Si asumen una posición corporal insegura, tenderán a sentirse inseguros. Vamos a analizar algunas de las posiciones seguras. Ya hemos mencionado que una de ellas es las manos detrás de la espalda. Esa es una posición segura. ¿Qué opinan de esta?
¿Qué opinan de las manos en la nuca? ¿Pueden imaginar a dos abogados apoyados en sus sillas? Ese es poder, esa es seguridad, esa es otra posición corporal que expresa confianza. Aquí hay otra. ¿Han visto a alguien sentarse a horcajadas en una silla? Esa es una posición segura, ¿no creen? Sentarse a horcajadas. ¿O qué opinan de esta? Es una posición muy sutil que llamamos empinarse. Y en tanto más grande y más alto se empinen, mayor seguridad habrá. No me agradaría estar al otro lado de la mesa negociando, por ejemplo, con alguien que está empinándose. ¿Qué está diciendo? Yo sé algo que tú ignoras. Hay una enorme cantidad de seguridad ahí. Existe otra, es el ademán de posesión. Pueden ver a alguien que coloca el brazo sobre los hombros de otro. Ese es un ademán de posesión. O tal vez una mano sobre la mesa, o un pie sobre una silla, o en un auto. Cualquier ademán de posesión es un ademán de confianza. Otra demostración de seguridad es lo que llamamos la demostración de los pulgares. Es otro ademán de seguridad. Pueden imaginar a un individuo de pie con sus manos en los bolsillos y los pulgares hacia afuera. O tal vez en las bolsas de atrás, mostrando los pulgares. La exhibición de los pulgares es una verdadera demostración de confianza. Existe una demostración final de confianza, particularmente en la mayoría de las culturas occidentales, aunque esto varía un poco de cultura a cultura. Se trata del contacto visual. Pueden demostrar confianza manteniendo un contacto visual. Ahora, como tenemos ademanes de seguridad, debemos poner atención a los ademanes que denotan inseguridad. Ya les hemos mostrado uno. Se trata obviamente de la posición de la hoja de parra. Existen otros, sin embargo. ¿Han observado a un individuo que al hablar con frecuencia tiende a llevarse la mano hacia la nariz o a la boca? ¿Qué perciben ustedes cuando yo hago esto? Definitivamente existe falta de confianza ahí. A veces el público dirá, tal vez estén mintiendo. Eso es interesante. Quienes interrogan lo saben. Las personas que están entrenadas para interrogar deben saber que es virtualmente imposible que un individuo que normalmente dice la verdad mienta sin que se lleve la mano a la boca. Piensen en lo que hace un niño cuando dice una mentira. Nosotros los adultos no somos tan obvios al hacerlo, pero es probable que lo conservemos desde esa época. Otro sería la falta de contacto visual. Nos damos cuenta de que la gente se siente incómoda en la mayoría de las culturas, y esto varía dependiendo de la cultura, si no mantenemos un contacto visual. Existe otro que se relaciona con el ojo, y se trata de la velocidad en el parpadeo. Tuve una experiencia en una ocasión en la aduana de un país extranjero. Yo llevaba unas muestras. Al llegar a la aduana, ya había declarado en la forma lo que llevaba. Pero iba con alguien de la empresa con la que trabajaba ahí y me dijeron, Jim, no creo que puedas introducir eso. Permíteme encargarme de eso en el siguiente retén. Así que permanecí en silencio y ellos fueron quienes hablaron. E inmediato nos sacaron de la fila y nos interrogaron en relación a esas cosas. El individuo estaba ocultando un poco la verdad. ¿Y saben lo que pasó a la velocidad del parpadeo? Aumentó. Cuando las personas están tensas, la velocidad normal de su parpadeo tenderá a aumentar. Se puede aprender mucho al estudiar el lenguaje corporal. Ahora tomemos el ejemplo de las palmas. Habrán observado que en ocasiones hago ademanes con la palma abierta. La palma abierta en cualquier ademán significa determinadas cosas. Significa franqueza, significa cordialidad, significa amistad, significa honestidad, significa sumisión. Significa todas esas cosas. Cualquier ademán con la palma abierta indica eso. Pero en ocasiones me verán haciendo ademanes con la palma cerrada o con el puño cerrado, o girándolo en esta forma o enfatizando un punto. Y esto es poder. Esto es fuerza. Esto es control. Eso nos lleva a la situación del apretón de manos.
¿Se han preguntado por qué se estrechan las manos en forma distinta? Dan, ¿has estrechado la mano de un individuo que desea asumir el control? ¿Qué pasó con esa situación? ¿Observaron lo que pasó? Se colocó encima. Casi todos aprendemos a estrechar la mano con gran facilidad, pero si alguien desea asumir el control, verán que eso me coloca en la posición de poder y automáticamente coloca a Adán en la posición de sumisión. El poder de entender el lenguaje corporal. Analizamos otras dos situaciones del lenguaje corporal. Por ejemplo, el rascarse la cabeza. ¿Qué significa el que un individuo se rasque la cabeza? Tal vez signifique que no están entendiendo, ¿verdad? Están pensando, están contemplando. Lo que están pensando nos ayuda a entender o qué opinan de la mano en la nuca. Lo vemos con frecuencia. Alguien coloca su mano en la nuca. Hay problemas. Ahí hay una dificultad, ¿no es así? Pensamos en términos de un dolor en el cuello y se lo están frotando. ¿O qué me dicen? ¿Qué me dicen del dedo bajo el cuello? Podría ser un hombre o una mujer, pero es alguien que tiene el cuello ajustado. Ustedes podrán ver que hace esto. ¿Qué está pasando ahí? Están tratando de liberar algo de presión, ¿verdad? Se encuentran tensos por alguna razón. Ahora necesitan analizar y determinar en el contexto de esa discusión qué está ocasionando que se sientan tensos. Pero definitivamente les indica que se están sintiendo tensos. Existe otro factor con los ojos, algo que está totalmente fuera de nuestro control, y ese es la dilatación de la pupila cuando se hace más grande. ¿Saben cuándo sucede en forma automática? Cuando nos sentimos bien, cuando somos felices. Y lo opuesto también sucede. La pupila tenderá a estrecharse. Se hará más pequeña. Si están cerca de un individuo y están enfadados o están molestos, la pupila automáticamente se hará más pequeña y no hay forma de controlarlo. Es probablemente una de las razones por las que cuando se juega a las cartas o cuando se apuesta, ¿qué usan las personas? Gafas oscuras. Lo hacen para ocultar eso, porque cuando tienen el juego perfecto, aunque puedan mantener el rostro sin la más mínima expresión, no pueden ocultarlo en sus ojos. ¿Qué opinan de la inclinación de la cabeza? ¿Se han preguntado por qué las personas inclinan la cabeza cuando los están escuchando? ¿O han visto que un animal lo haga? ¿Un pájaro o un gato? Están hablando con ellos e inclinan la cabeza. ¿Qué están haciendo? Se muestran interesados. Están escuchando. Las personas hacen exactamente lo mismo. Es un indicio de interés. ¿Qué me dicen del recogepelusa? ¿Alguna vez han tenido a alguien en su oficina que está sentado ahí recogiendo fragmentos imaginarios de pelusa para después tirarlos? Tienen problemas, ¿verdad? ¿Qué están diciendo? Dicen, estoy aburrido, ya no siento ningún interés. Y es un indicio seguro de que ese es el caso. ¿Qué les parece este ejemplo? Antes de hablar de esto, quisiera hacer un comentario. Cualquier cosa que digamos acerca del lenguaje corporal necesita leerse en contexto. Esto, por ejemplo, en cualquier habitación, en cualquier momento, tal vez un 10 o un 15% de las personas va a sentarse en esta forma porque es muy cómodo. Si hiciera frío en la habitación, tal vez más personas lo harían porque nos proporciona calor esa posición. Pero quiero decirles que como orador sé que si al final de mi presentación el 90% de las personas está sentado así, tal vez tengo un problema, ¿verdad? Porque esta es la típica posición defensiva. Como gerente, en las diversas situaciones que pueden enfrentar, piensen en lo que puedan hacer. Por ejemplo, pueden entrar y hablar con un par de personas y se encuentran sentadas en esta posición. ¿Qué les diría acerca de lo que podrían estar pensando? ¿Y qué les agradaría hacer? ¿No les agradaría sacarlos de esa posición en particular? Porque de acuerdo a lo que dijimos en un principio, en tanto más permanezcamos sentados en determinada posición, empezaremos a sentir lo que esa posición demuestra. Estoy seguro que si tuvieran que permanecer así por más tiempo, empezarían a actuar a la defensiva, así que tratarán de dejar esa posición en particular. ¿Qué opinan del reflejo? Es una excelente técnica
que pueden utilizar como gerentes. Lo que eso significa es reflejar el lenguaje corporal que ustedes ven en otro individuo. Reflejar hacia ellos lo que ven en ellos. Esto tenderá a colocarlos en el mismo nivel. Es una técnica excelente para ponerlos en contacto con ese individuo. ¿Qué opinan del uso de la posición corporal desde el punto de vista de poder? Es obvio que el estar aquí hablando con ustedes me coloca en la posición de poder. Miro hacia abajo. Si deseo que se sientan cómodos, en especial si hablo con ustedes individualmente, simplemente tendré que colocarme en esta posición y obviamente el hecho de que me coloque un poco más abajo los hará sentirse cómodos. Y la situación es más relajada, ¿no es así? Es verdad. ¿Qué pasa en su oficina cuando atienden a las personas? Este es un ambiente de oficinas. Butch, ¿podríamos utilizarte como ejemplo? Imaginemos que esta es mi oficina y vas a ocupar la silla que he colocado aquí en la oficina y yo voy a ocupar esta silla. Ahora, obviamente, es el ambiente más formal que puede existir. Butch se encuentra muy alejado. Yo ocupo la posición de poder aquí. Tengo una silla de respaldo alto, me encuentro detrás de la mesa o el escritorio. Podría hacerlo un poco más cómodo si acercara la silla. Butch, ¿podrías acercar la silla a la mesa? Ahora sí tenemos un ambiente un poco más agradable aquí. Otro cambio que podríamos hacer sería ajustar la elevación para que Butch se sintiera más y más cómodo mientras yo voy bajando. Podría incluso hacerlo sentir más cómodo. Podría cambiar la silla. Vamos a colocarla en aquel extremo, Butch. Si yo coloco la silla en esta posición, de pronto enfrentamos una situación en la que Butch y yo nos encontramos en el mismo nivel. Hemos eliminado este enorme y poderoso escritorio que mantiene mi autoridad y la reduce. Existe algo que podría hacer y que tal vez podría ser más agradable si yo quisiera. Butch, tomemos la silla y vamos a colocarla allá. Yo simplemente podría sentarme aquí, traer otra silla y podríamos discutir las cosas aquí. ¿No creen ustedes que ese sería el ambiente más cómodo? Basados en lo que ustedes quieran lograr, ya sea que quieran exhibir su posición de poder y autoridad y control, o si quieren que el otro individuo se sienta cómodo, pueden ajustar el medio ambiente para lograrlo. Gracias, Butch, por tu ayuda en este ejemplo. Ahora convertiremos la oficina en otro ambiente en el que están funcionando como gerentes. Supongamos que en lugar de ser un escritorio, esta es una mesa. Y ustedes vienen por una negociación muy importante con un individuo que ya ha ocupado su posición aquí, en la mesa. Afortunadamente para ustedes, hay otras 3 sillas alrededor de la mesa. Una en la posición A, por aquí. Una en la posición B, aquí. Y una en la posición C, por aquí. Ahora, si ustedes desean ser efectivos en esta discusión en particular, en esta negociación, automáticamente pasarán a la silla B, ¿Sí? A. Sí que es interesante. Estoy escuchando A, B y C. Y ¿saben una cosa? Todos tienen razón. Porque cada uno de ustedes está imaginando un tipo diferente de discusión. Si quieren una posición de poder, si fuese una situación típica con un adversario y tuvieran el poder o lo desearan, tal vez quisieran sentarse en la posición C. Algunos de ustedes lo dijeron. Otros dijeron, no, yo quiero el ambiente agradable, voy a eliminar la mesa, así que ocuparé la silla A que está allá y con eso lo habrían logrado. Algunos de ustedes dijeron B. B también es una buena elección. B es la posición de poder en la mesa, ¿no es así? Estando al extremo de la mesa también les proporciona flexibilidad de movimiento y no tener una mesa. O moverse en otra dirección y tener una mesa. Ustedes pueden estructurar lo que desean estructurar basándose en su posición. Hay un detalle más por discutir antes de abandonar el área tan importante del lenguaje corporal. Es su forma de vestir. ¿Creen que existe una razón para que hoy me haya puesto este traje azul oscuro? Sí, el azul oscuro, tanto para los hombres
como para las mujeres, proyecta poder. Ustedes no siempre van a querer proyectar poder, pero cuando sea así, el azul oscuro es un color excelente para usarlo con accesorios que contrasten. Si pueden proporcionar más accesorios que contrasten, más poder podrán presentar. Pero algunas veces como gerentes no desearán proyectar poder, preferirán proyectar cordialidad y amistad. ¿Qué colores lograrían eso? ¿Podrían imaginar que yo usara un traje beige o color gris, tonos cálidos, amistosos, terrenales? Y accesorios que se mezclen y no proporcionen un gran contraste, eso proyectará cordialidad y amistad. Si desean ser un mejor gerente, los desafío a que escuchen tanto con sus oídos y con sus ojos. Así podrán sintonizar el verdadero mensaje.